Hola, hola, bienvenidos a todos a este 3x7. Los saluda Valery Vázquez de Velasco. Me acompañan como todos los sábados, hoy sábado 28 de septiembre, Enrique Chávez y Carlos Paredes para poder descifrar lo que ha ocurrido esta semana. Y el punto central que vamos a comentar primero, luego veremos un poco qué está pasando con la gestión del Estado y cuál es el futuro de nuestro país con los candidatos y con la gente que se está moviendo alrededor de las posibles candidaturas. Y también hablaremos, por supuesto, del caso de Chibolín, que ha sido central, pero comenzamos con lo del paro, el paro de transportes, que ocurrió el jueves 26 de septiembre, y que aparentemente tomó por sorpresa al gobierno, ¿no? El gobierno no creía que iba a ser tan fuerte, y sin embargo, la fuerza del paro sí ha sido, de hecho, importante. Importante el llamado por el tema de las extorsiones, no solamente a los transportistas, ya se ve que hay extorsiones a todos los niveles y en todas partes del país, pero todavía no hay respuesta del gobierno. Por lo menos las respuestas que dan parece que no están viendo la situación urgente, que además se está viendo, sí, en algunos distritos, ¿no? Que han sido vistos como que están en emergencia, pero aparentemente esto sin un plan completo podría no funcionar. Así que, Enrique, Carlos, buen día. ¿Qué me Buen comentan? día. La Hola, declaratoria vale. del estado de emergencia para 14 distritos de Lima, Ujú. como tú dices, ha sido, en realidad, es una manifestación más de tomar una decisión sin tenerla clara detrás. Usualmente, el estado de emergencia siempre ha sido identificado con la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es lo que mucha gente quiere, ¿no? Que las Fuerzas Armadas entre básicamente a combatir el crimen. Sabemos que hay un debate tremendamente complejo. Sabemos que las Fuerzas Armadas no están, digamos, entrenadas para combatir a la delincuencia común, pero lo que se está buscando por un lado es eso. Ya hemos tenido, recuerden las últimas declaratorias de estado de emergencia en varios distritos y alguna vez entró las Fuerzas Armadas, no entraron. Las Fuerzas Armadas, para empezar, no quieren entrar. Entonces, más allá Ujú. de que, y hemos escuchado incluso declaraciones del ministro de Defensa, vamos a ver si esto cambia ahora y cómo se realizaría, obviamente en un contexto en el cual hay que estar preparados, ¿no? Pero ahora mismo, pues, has visto un incendio de 26 buses en Independencia, es un cementerio de chatarra en lo que se ha dejado porque, digamos, dejaron de pagar 5 soles de cupo por unidad, ¿no? En eso, a eso llegas. Ahora, claro, está por supuesto el papel de los informales y de la informalidad, cómo la informalidad se amarra también con el crimen organizado, detrás hay una pelea, ¿no? Y una guerra por sacar a los formales del camino, que de alguna manera grafica en realidad lo que está pasando en general con todas estas economías ilegales, ¿no? Entonces, en realidad sí, al gobierno los agarró con los pantalones abajo como los agarraron los incendios forestales, ¿no? Yo conversaba con un especialista esta semana que te dice, oye, tienes heladas siempre entre febrero y marzo, luego tienes friaje, luego tienes incendios forestales, y eso es un calendario. El Perú es un país que debería vivir en estado de emergencia. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es casi como las fiestas Ujú. patronales, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto organizarse? Claro, porque tienes un estado que va, ojalá no suene tremendista, ¿no? Pero que a veces pareciera ir en las vías del colapso a pesar de que ha crecido, como lo vamos a comentar ahora. Ujú. Claro, el estado de emergencia finalmente, como decíamos, debería ser algo integral que responda a un plan completo, pero ya está clarísimo que desde el Ministerio de Defensa o del Interior no hay una conversación al respecto. Santibáñez está en otros temas y, sin embargo, esto que le dejaría en las manos de cada gobierno municipal la posibilidad de luchar por su seguridad, ¿con qué armas, con qué herramientas, ¿no? Eso más lo que hablábamos antes, Carlos, del paro de transportistas, que además viene de una semana donde uno de los transportistas, un chofer de 21 años, ha sido asesinado porque no pagó los 7 soles que correspondían a ese cupo por extorsión. Entonces ya llegamos a que realmente la vida no vale nada, nada. Y mucha gente ha tenido que cerrar sus negocios y mucha gente prefiere ya no trabajar en lo que está haciendo, obviamente, si no, muere, literal. Los que hemos vivido la década perdida del 80 como estudiantes
secundarios o universitarios en los primeros años de la década del 90, estábamos acostumbrados a paros de transportistas, sí, efectivamente, pero en aquella época o era porque subía el diésel o porque no le subían el precio del boleto del transporte que estaba controlado, o después los paros armados de Sendero Luminoso. Yo recuerdo clarísimo que a los que la desacataban los prendían vivos, ¿no? En la peor época del terrorismo. Hoy estamos hablando ya, algunos lo dicen claramente, de terrorismo urbano. Es decir, el Estado ha perdido el control de las cosas básicas. No le da seguridad a las personas que tienen que trabajar todos los días en el transporte público, tampoco a los pasajeros, como dices tú, Valerí, por 7 soles están asesinando a un chofer que además tenía la combi averiada, por eso es que no pagó al día y lo Ujú. asesinaron, ¿no? El Estado no está cumpliendo con cobrar los impuestos, es decir, hoy no es la SUNAT la que está cobrando un impuesto, lo está cobrando el crimen organizado a través del cupo, la extorsión, y de manera muy violenta y de manera muy impune, porque además esas lágrimas de los choferes que fueron al Congreso de la República a pedir leyes draconianas tampoco es la solución. El populismo punitivo no ha solucionado nada, como tampoco ha solucionado lo que acaba de hacer el gobierno, que es declarar en emergencia 14 distritos limeños como si la declaratoria por sí sola va a solucionar el problema. El problema es mucho más agudo. El problema es institucional. Mientras toda la capital se paraba, este paro ha Mm. sido muy sentido porque Sí, además claro. el tema de fondo ha sido la inseguridad, que ya es lacerante para una porción grande de peruanos. Mientras Lima se paralizaba, al parecer la presidenta también estaba paralizada haciendo su retoque doméstico o cosmético, no sé. O sea, nos demuestra que no tenemos gobierno, que las autoridades no están reaccionando al tamaño del problema y el crimen organizado está tomando las calles. El ministro del Interior ya lo ha dicho, le tomamos la palabra, que si él no da resultados con estas medidas que ya no han funcionado, dice que va a dar un paso al costado. Pero, a ver, veamos, ¿cuál es la solución de fondo? Porque yo creo que aquí no estamos hablando de un paro de transportistas. Estamos hablando de que las bandas organizadas han tomado las calles y están extorsionando a bodegueros, a ambulantes, a transportistas, a todo el mundo. Y Ajá. entonces ya podemos estar hablando de un Estado fallido que no cumple con sus funciones mínimas ni básicas. Claro, ahora el tema es que no es una situación que tenga que ver con el dinero que tiene cada sector, no es que el Ministerio del Interior no tiene plata para poner a funcionar cualquiera de estos recursos, herramientas o en todo caso plan para poder combatir a la delincuencia, al crimen organizado o lo que sea, sino es un tema de gestión, un tema de que realmente ni siquiera es que no lo saben hacer, seguramente no lo saben hacer, es lo que yo creo, pero en el fondo ni siquiera lo están intentando. No hay nadie tratando de preocuparse de esta situación. Lo que quieren es finalmente eso, librarse de los juicios, librarse de las acusaciones, seguir controlando a la gente que, entre comillas, maltrata a Dina, a su gobierno, a su gente, y no están viendo nada por los peruanos. Pero en realidad, en ese sentido, sí se siente un abandono gigantesco. Yo no sé a ver, si la situación que vive, pero por supuesto tenemos el gobierno con la calidad que tenemos, ¿no? Pero el, 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 el hoyo en el que está el Estado creo que tiene razones mucho más profundas, ¿no? Y vienen de una serie de factores. No quiero sonar muy esotérico, ¿no? Evidentemente hay responsabilidad y hay una crisis de liderazgo, pero si tú comienzas a ver, es decir, tienes una cantidad de burocracia que se ha quintuplicado en 20 años, son Ujú. 1.600.000 funcionarios públicos, de los cuales, ojo, donde no se ha movido mucho el número es en militares, en médicos, en enfermeras, etcétera, etcétera, que son las Claro. profesiones especiales, que son 600.000, ¿no? Pero burócratas han pasado de ser 200.000 hace 20 años a 1.000.000. Ujú. Entonces, claro, si comienzas a ver, o sea, se han congelado los CAS,
no puedes mover a los CAS, se multiplican las órdenes de servicio, el personal que tienes para que realmente el Estado funcione y está comprometido es por eso mismo un porcentaje mucho menor. Tienes un Estado que cada vez gasta más. El presupuesto, les comentaba, en 20 años, lo hablaba con Juan Jiménez esta semana, se ha más que quintuplicado. Ujú. Entonces, y evidentemente la población del país no se ha más que quintuplicado en 20 años, ¿no? Entonces estás hablando de una crisis de raíces sumamente profundas que, por supuesto, involucran sin duda alguna la seguridad ciudadana en primera fila, porque lo que se espera es que un Estado te dé seguridad ciudadana, salud, educación y transporte. Se supone que es la base de una economía social de mercado. Y eso está colapsando. Entonces, claro, ojalá esto se reinstale en el debate público, porque claro, evidentemente si pones a una señora que no tiene ni idea además de qué cosa hacer y su círculo ya sabemos por dónde va, pues tienes los resultados que tienes. Pero yo creo que de todas maneras la crisis del Estado y del funcionamiento y de la gestión es sumamente profunda, va mucho más allá. Si eso no lo discutimos como sociedad lo antes posible, vamos fritos. Claro, el tema es que de alguna manera, y bueno, afortunadamente deberíamos tener unas elecciones pronto, y si todo sigue así, en el 2026 tendríamos a otro gobernante, ¿no? Alguien que supuestamente, de hecho, va a prometer tener una muy buena gestión, pero al final de cuentas, lo que se ve es, esta semana por lo menos, que ya no está Ñaños en carrera, que Antauro se fortalece, Cerrón al final de cuentas, según lo que tengo entendido, yo no tengo pruebas, pero tiene hasta carteles en el norte del país haciendo campaña. Entonces, ¿qué es lo que se viene en esa gestión, eso que necesitamos para poder controlar esta crisis en un futuro? Si ahora no se puede y si el gobierno de Dina va a durar hasta el 2026, claro, el panorama, no sé, comenten ustedes lo que ha pasado con Añaños y con los que finalmente podrían gobernarnos, que son de terror, creo yo. Sí, yo creo que si hay algún candidato que está haciendo campaña en provincia constante, no silente, porque siempre hace escándalos, es Antauro Ujú, Humala, ¿no? Y tengo información que hay políticos que antes estuvieron en otros partidos considerados democráticos, otros políticos más que con experiencia, con prontuario, se están apuntando a la candidatura o al partido de Humala, de Ollanta Humala, perdón, de Antauro Humala, porque creen que de verdad tiene opciones, ¿no? Porque están dadas las condiciones en este país polarizado, sin instituciones, donde parece que lo único organizado es el crimen, ¿no? ujú, Para que algún radical de derecha o de izquierda llegue al poder, ¿no? Así que él, mientras todos se pelean, él continúa haciendo campaña y yo creo que está convenciendo a muchos peruanos que se sienten indefensos, que se sienten abandonados, que sienten que este modelo ya no da para más, que están buscando al chamán que nos va a curar pues de el cáncer o de esta enfermedad que nos puede acabar como sociedad, ¿no? Y claro, estas nuevas opciones como Carlos Añaño, por ejemplo, que un empresario yacuchano, quechohablante, exitoso a nivel transnacional incluso, que quiere regresar a su país y a su tierra para servir y no servirse del presupuesto público y del poder, hoy fracasa otra vez, acaba de renunciar a su partido, ya nos va a explicar seguro Enrique que conoce los detalles, pero hay una porción de gente, eso que decimos del centro o ciudadanos que quieren esta idea de república, ¿no? Construirle de a pocos, otra vez se quedan decepcionados porque la verdad no estamos viendo un solo nombre al final de este túnel que podamos decir es una alternativa factible, viable, que pueda generar consenso para las elecciones cuando éstas sean, porque no sabemos si van a ser el 2026 como va la señora Dina Boluarte, ¿no?
democrática además, ¿no? La idea sería realmente darle valor a la democracia, que se ha desgastado muchísimo en los últimos años. Eh, es decir, el hecho que estemos hablando de una candidatura como la de Tauro Humala con posibilidades ya te hace pensar de cuál es la situación. El Perú es permanentemente el país, ¿no?, que más insatisfacción expresa o está en la cola, ¿no? Probablemente solamente superado por Haití con la democracia. Y eso siempre, digamos, te produce una desazón muy fuerte. Lo de Añaños, sí, o sea, si bien todavía estabas hablando de una competencia de enanos en las encuestas, lo de Añaños yo creo que es un golpe muy duro a un sector que en realidad todavía está moviendo sus fichas, ¿no? No hablamos de una percepción ciudadana generalizada, pero un sector que estaba tratando de poner pues a un candidato que estuviera de alguna manera vinculado a este mundo empresarial. Además Añaños tenía la virtud, entre comillas, ¿no?, de venir de abajo, es quechohablante, viene de Ayacucho, entonces había una apuesta muy clara de un sector, vamos a llamarlo así, pro modelo, ¿no?, que veía que se podía construir una candidatura ahí. Y ha sencillamente sucumbido en medio pues de una gran inexperiencia política, te expresa un poquito lo complicadísimo que es este modelo de los vientres de alquiler, ¿no? Porque el Partido Perú Moderno es del señor de Frazadas Tigre, que por cierto es un empresario exitoso, pero han chocado los dos, uno ha querido imponerse sobre el otro y viceversa, los dos han exigido respeto, el dueño de casa, ¿no?, exigía eso, finalmente hubo esta resistencia muy grande a Julia Príncipe como presidenta del comité político, no aceptaban los candidatos o los prospectos de candidatos que venían y la cosa se acabó. Pero había incluso gente cuestionada de uno y otro lado. El señor Añaños además ha querido dirigir este partido desde Madrid. Entonces ahí tú sacas tu cuenta, en fin, de ese sector, qué va a pasar con ese sector que de alguna manera, si quieres llamarlo así, es una derecha o una centroderecha no fujimorista en principio, después de la muerte de Fujimori, que está tratando de alguna manera de construir una propuesta política. Es un golpe duro, ¿eh? Todavía falta mucho tiempo, pero yo creo que es un golpe duro. De todas maneras es mejor que pase antes que después, si la persona no tenía la capacidad para poder estructurar una propuesta política, pero es eso, ¿no? Ese contraste con personajes como Antauro, que por cierto él está anunciando que el próximo 5 de octubre se va a presentar su plancha presidencial y su lista de candidatos y precandidatos cuando corre además una demanda para ilegalizar el partido, por cierto, ¿no? Ujú. Pero es sumamente preocupante. Estamos todavía en las previas y como va este gobierno, que está muy seguro de el cogobierno con Acuña y con Keiko, uno se pregunta si en algún momento este par de personajes se va a parar de la mesa también, ¿no? Yo creo que nadie puede estar seguro de ese cogobierno. Yo creo que claramente este gobierno sabe que tarde o temprano los van a abandonar. El tema es que yo creo también que ese gobierno sabe que el caos al final va a impulsar a un personaje como los que hemos descrito, tanto Antauro como puede ser también Cerrón, que yo insisto que él está en silenciosa campaña, pero que al final de cuentas le favorece ese caos actual para poder mover a la gente desde tanta rabia, desde tanta impotencia, desde tanta necesidad por un gobierno que parece que no existe y que parece que nunca ha existido también. El caso Chibolín, rápidamente para cerrar este podcast, este 3x7. Al final no lo soltaron el día jueves, la audiencia se ha postergado para el lunes, han salido mucho más ramificaciones en el caso y bueno, la DEA está también como que dentro de este complicado crucigrama con Chibolín. ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos, Carlos, tú sabes, ¿no? Cuéntanos. Mira, como dice Caretas en su última edición, es un pulpo el caso Chibolín, la verdad, ahí está, no sé. Ujú. Tiene muchos tentáculos, la verdad, no solo en el sistema de administración de justicia, también en la política, en el empresariado, la extorsión y, ¿por qué no?, el narcotráfico, ¿no? Nosotros hemos conocido a Chibolín el año 96, cuando el narcotraficante Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera
delató a Montesinos que le cobraba $50.000 y ahí nos enteramos que Chibolín era su proveedor de mujeres, de damas de compañía, ¿no? Incluso les llevaba hasta Colombia, donde él se había fugado. Y Cuarto Poder, el reportero José Luis Leiva, hace 2 semanas descubrió que seguía siendo oficialmente, a nivel de registros públicos, el apoderado de Vaticano. De Pero no Vaticano. solamente es eso. Las agencias federales estadounidenses, básicamente la DEA, cree que tiene tentáculos con organizaciones narcotraficantes internacionales como los chechenios, incluso los albaneses, que hoy se proveen de cocaína en estos lares, básicamente en Perú y en Colombia, y tiene un hombre de confianza, ¿no? Un descendiente de afroperuanos, dicen que es descendiente de Mauro Mina, este gran boxeador. Él se llama Abraham Martín Mina Recabarren, que tenía una empresa Mina Consultores que lo ha usado para vender publicidad para su show televisivo Inclasificable, pero que él, convertido al islamismo, ha sido el contacto con los chechenos. La DEA tiene un seguimiento internacional. Incluso se habla de los chechenos de Iquitos, donde habría estado este señor, porque hoy Iquitos se ha convertido en la puerta de salida de la cocaína peruana, a pesar de que Loreto no produce mucha hoja de coca, pero por ahí sale vía Brasil. Así que yo creo que este caso de Chibolín va a destapar muchísimas cosas. Es decir, estamos hablando ya del crimen organizado transversal que ha llegado a través de las pantallas de televisión, pero con un personaje que se ha dado maña para penetrar en todos los estratos, en todos los círculos, y si canta, yo me temo que va a remecer la sociedad peruana. Puede ser incluso una reedición de escándalos que ya hemos vivido, por ejemplo, los cuellos blancos, si hablamos de justicia. Por ejemplo, nos podemos remitir al caso Lambert si hablamos de narcotráfico, el narcotráfico y la política, la farándula. Incluso podemos hablar de lo que pasó en las postrimerías de Fujimori, donde la corrupción era transversal y había llegado a congresistas, a ministros, a periodistas, incluso a broadcasters, ¿no? La cosa está bastante complicada. Vamos a ver qué pasa el lunes. Yo creo que sí le van a dar la prisión preventiva de 18 meses, como ha pedido el fiscal Alcides Chinchay, no solo a él, sino también a la fiscal Elizabeth Peralta, que ya está comprometida en muchas cosas. No es como dice su abogado Benji, que era una magistrada intachable, que solamente tenía el error de tener un mal amigo. No, parece que hay muchas cosas más, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde va, porque también está metida la minería ilegal, que es un factor que antes no había y que hoy es la economía, Es más digamos, fuerte, ¿no? más fuerte que tenemos en el Perú, ¿no? Claro, ese es un poco el tema. La DEA es el nuevo dato, digamos, porque finalmente ya se está siguiendo la pista por ahí, pero en el caso de la minería ilegal, este tema de Chibolín ha estado presente desde el principio, ¿no? Este, claro, ¿soltarán a Chibolín? ¿Tú qué crees, Enrique? No, no, yo creo que no, no lo van a soltar, pero sí, efectivamente está pues en este momento en el cual seguramente barajan este tema de la colaboración eficaz. Su abogado, que no es manco, uno supone que está efectivamente avanzando por esa línea porque su situación es sumamente complicada. Ahora, como dice Carlos, debe haber una buena fila de mensajes para persuadirlo, ¿no? De que eso no ocurra. A mí me sorprende, o sea, otra vez, mira, tengo este defecto en realidad, ¿no? Que es ir vinculando las cosas y hablamos de este estado colapsado. Y claro, pues, o sea, cuando tienes a una parte de la cúpula del Poder Judicial que cae seducida ante Chibolín, ya sabíamos, pues, o sea, no, no es que no se supiera. Creo que de acá ninguno se ha sentado en el trono este, ¿no? De Chibolín, pero por favor, Soy o sea, inocente. es decir, No somos que tan la famosos cúpula para que nos inviten, judicial, como decían antes, si no has ido a la CIN, no eras un VIP. más o Felizmente no menos, ¿no? somos. Por suerte. Presidentes de la República. Yo lo veía a Chibolín, una vez fui a cubrir un tema en Palacio y allí estaba Chibolín en la cola en la época de Vizcarra. O sea, por favor, ¿no? Entonces,
eso te habla en realidad de qué bajo hemos caído en términos de servicio civil y de servicio público, ¿no? Qué bajo hemos caído, y es un Pero síntoma, en realidad Chibolín es un síntoma de todo eso. sí, pero es muy interesante, ¿no? Ya, bueno, no sé si cerramos con un comentario, pero la fórmula de Chibolín, esta de hablar con políticos, de alguna manera hacerles campaña, con este tono de yo soy bueno, estoy entregando, realmente hay mucha gente que pensaba que él hacía el bien todo el tiempo, porque actuaba dentro de este personaje de ayuda social y presentaba a cada uno, ¿no? Como si fuera un santo, ¿no? Alrededor de el grupo de influencia que tuviera, ¿no? Ya sea congresista, periodista, político, X, Y. Bueno, en fin, lo de Chibolín se verá esta semana. Veremos si sale en libertad, veremos también qué comienza a hablar, pero lo que está clarísimo es que es una gran red. Y, mal que bien, como él tiene la información, todavía tiene esto en sus manos, ¿no? El decir cuánto y el dar ciertas pruebas, a pesar de que ha dicho que no tiene casa y ya por ahí la ha embarrado desde el inicio, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Chibolín, guardando las distancias. Cuando cayó Montesinos también hubo mucha gente que se puso nerviosa, pero al final el tipo desde la cárcel estuvo extorsionando gente, ¿no? Vamos a ver si Chibolín tiene, primero, las armas para extorsionar y segundo, si tiene el know-how que tenía este viejo espía Montesinos, ¿no? Antes de que digas algo, Enrique, para cerrar, en el caso de Vladimiro Montesinos, había mucha gente nerviosa, pero él también fue calculando, y Fujimori también fue calculando mucha información que al final no se ha sabido. O sea, hay varios que se han salvado y hay una red grande, supongo, ahí que no quedó al descubierto. Sí, pero todo lo grababas en video, no había WhatsApp. O sea, es decir, la digitalización también ha cambiado, ¿no? Esto, y claro, Chibolín no parece ser tan organizado, o sea, no sé qué tan organizado y contabilizado tenga todos estos guachos y estos recibos. Yo creo que es también un reflejo de todo este tema recontrachicha de Chibolín, pero sí, pues habrá que ver si su TDAH, como dice él, pues no se extendió a la organización de las pruebas de posibles delitos que podrían complicar a muchas más personas. Algo tenía, porque había mucha gente cumpliendo con él. Ya veremos. Bueno, además de plata, ¿no? Los millones de los millones de los millones, aunque no aparece, creo que ni un centavo de su parte en la SUNAT o en el sistema, ¿no? Ese es el Perú. Su Ah, patrimonio para la SUNAT era más falso que su dentadura. y esas son palabras mayores, ¿ah? Muy bien. Nos vamos. Hasta la próxima Chao, semana. nos vemos. Cuídense hasta el próximo sábado. Chao.